Antes de iniciar las mediciones es importante que nos familiaricemos con los equipos que vamos a estar utilizando en esta clase. Aquí podemos observar un equipo analógico, en este caso es un voltímetro. Tenemos estos dos multimedidores digitales y nuestra pinza amperométrica, además de nuestras sondas de medición. Observemos más detalladamente cada uno de estos equipos. Para el caso de nuestro voltímetro analógico, podemos observar que el mismo tiene estas dos borneras donde van a ir conectadas nuestras sondas para la medición. Además sabemos, porque aquí lo indica, que es un instrumento que es capaz de medir hasta 400 voltios. Aquí podemos ver el fondo de escala que llega hasta 400 voltios. Una vez que nosotros realicemos la medición de la magnitud, nuestra aguja se va a desplazar en un punto en este intervalo de la escala. Entonces nosotros debemos interpretar ese resultado. Para ello debemos calcular cuánto vale cada una de estas subdivisiones. Si hacemos un cálculo rápido, podemos ver que entre 200 y 300 existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subdivisiones, sin contar la del 200. Es decir, cada una de estas subdivisiones tiene un valor de 10 voltios. Si observamos más de cerca, aquí podemos ver el número 1,5 y el símbolo de perpendicular. Esto significa que la clase de precisión de este instrumento es de 1,5 y que es un instrumento que se utiliza en posición vertical para realizar las mediciones. También tenemos estos dos multimedidores. Si nos fijamos de cerca, podemos ver que pueden medir varias magnitudes, tales como la tensión, la corriente, en este caso continua, aquí la corriente alterna, aquí tenemos la medición de resistencia y en estos pines la de capacitancia, además de otras magnitudes pero que escapan del alcance de este. También, al igual que los equipos analógicos, tienen sus borneras para hacer la conexión de las sondas de medición. Sin embargo, tiene más de dos, ya que la bornera común se usa en combinación con otras dependiendo de la magnitud que estaríamos midiendo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre este multimedidor y este otro? Si se fijan en este multimedidor, el que está a la izquierda, digo bien, de la pantalla, existen distintas escalas, ¿verdad? En este otro no, simplemente están los símbolos. Es decir, este multimedidor es de una sola escala. También tenemos nuestra pinza amperométrica, que cuando deseamos medir la corriente debemos poner el selector en esta posición que nos indica: A nos está indicando corriente y AC corriente alterna. Y la forma de utilizar es pinzando esto y el conductor debe quedar dentro de la pinza. Para realizar las mediciones de tensión, corriente y frecuencia vamos a estar utilizando el siguiente circuito, el cual está compuesto por esta fuente de alimentación, estos conductores y nuestra carga, que es una lámpara de 40 vatios. La tensión nominal que nos proporciona nuestra fuente es de 220 voltios, ya que es la que nos suministra la red de la ANDE, y su frecuencia nominal es de 50 hercios por el mismo motivo. En primer lugar, vamos a realizar la medición de la tensión. Para la medición de tensión vamos a estar utilizando este voltímetro analógico y además vamos a comparar la lectura de esta medición con la lectura de un multímetro digital. Vamos a proceder a realizar la conexión. Para ello vamos a utilizar esta punta de prueba y, respetando los colores para ser más didácticos, vamos a realizar la conexión. Recuerden que, como vimos en la clase teórica, la conexión para medir la tensión se realiza de forma paralela con la carga. Entonces tenemos nuestro terminal
con nuestra sonda roja y nuestra hornera negra con nuestra sonda de color negro. Y vamos a conectar de forma paralela con la carga, es decir, de esta forma. Una vez que hemos realizado la conexión, vamos a energizar el circuito y realizar la correspondiente lectura. Energizamos nuestra carga y podemos ver cómo se desplaza nuestra aguja. Haciendo un acercamiento podemos observar que nuestra aguja queda en la primera subdivisión después del valor de 200. Habíamos dicho que cada subdivisión vale 10 voltios, es decir que el valor de la magnitud es de 210 voltios. Vamos a comparar esto con la lectura de un instrumento digital. Para ello vamos a utilizar este multímetro. Como habíamos visto en el paso a paso, siempre debemos seleccionar una escala que se encuentre por encima o igual al valor de la magnitud que vamos a medir. Si nos fijamos aquí, tenemos para la tensión valor de 200 voltios y posterior de 750 voltios para el caso de corriente alterna. Entonces, para este caso, como la tensión de la red es de 220 voltios, debemos ubicar nuestro selector en la posición de 750 voltios y las horneras que vamos a utilizar son la de común y esta otra, ya que aquí nos indica el símbolo de tensión. Realizamos la conexión, la hornera negra con la sonda negra y la hornera de color rojo con la sonda de color rojo, y procedemos a hacer la conexión también en paralelo, ya que estamos midiendo tensión. Ya hemos conectado nuestro instrumento de medición, procedemos a encenderlo, esperamos que se estabilice y así obtenemos la lectura. El valor que nos indica el display de nuestro instrumento digital es de 211 voltios. A continuación vamos a realizar la medición de corriente eléctrica. Para ello vamos a utilizar este multimedidor. Vamos a seleccionar la escala correspondiente a corriente. Como podemos ver, es esta de 10 amperios. Y también debemos tener cuidado de que aquí nos indique el símbolo AC. Para ello vamos a pulsar este selector. Las horneras a utilizar son la de común y esta otra donde se indica el número 10A. Vamos a realizar la conexión. Para ello es necesario que se interrumpa el circuito, ya que la corriente se mide en serie con la carga. Y aquí tenemos ya conectado a nuestro equipo de medición. De la fase R a nuestro multímetro y de nuestro multímetro a nuestra carga. Y desde nuestra carga hasta el neutro de nuestra fuente de alimentación. Vamos a proceder a energizar nuestra carga y realizamos la lectura. En este caso obtenemos un valor de 0,17 amperios. Recordemos que nuestra lámpara es de 40 vatios. Por consiguiente, la corriente aproximada que debe circular por el circuito es de 0,18 amperios. Otra alternativa que poseemos para medir la corriente es utilizando una pinza amperométrica como esta. Podemos observar que esta pinza nos permite medir tanto en corriente alterna como en corriente continua. Para nuestro caso vamos a poner el selector en corriente alterna y vamos a pinzar uno de los conductores, en este caso el neutro. Realizamos la lectura y podemos observar que obtenemos un valor de 0,15, oscilando entre 0,15 y 0,14.
Y por último, valiéndonos de este circuito, vamos a medir la frecuencia de nuestra red. Para ello vamos a seguir utilizando este multimedidor y vamos a ubicar nuestro selector en la posición HZ, ya que nos indica la unidad de medida de frecuencia, Hertz. Y vamos a utilizar la bornera de común y la bornera que se encuentra a nuestra derecha, ya que aquí tenemos el símbolo de la unidad de medida de la frecuencia. Para realizar la medición de la frecuencia debemos conectar el instrumento en paralelo con nuestra fuente. El conexionado quedaría de la siguiente forma. Energizamos nuestra carga y medimos el valor que podemos apreciar es de 50,02, oscilando entre 0,1 y 0,2, que es el valor nominal de la frecuencia en la red de la ANDE. A continuación vamos a medir la capacidad. Recordemos que la unidad de medida de la capacidad es el faradio, pero al ser esta una unidad muy grande, siempre utilizamos submúltiplo, es decir, la capacidad de los condensadores está en el orden de nanofaradios o microfaradios. Aquí observamos distintos tipos de capacitores. Estos que podemos ver por aquí son monofásicos y este es del tipo trifásico. Para esta experiencia vamos a medir la capacidad de este capacitor. Vamos a ver sus características. Aquí podemos observar que dice que su valor nominal es de 4 microfaradios y tiene una tolerancia a su valor de más o menos 10%. Además, otros datos como la tensión nominal a la que opera y la frecuencia, la temperatura de trabajo y normas de fabricación. Para la medición vamos a utilizar este multímetro. Podemos observar aquí el símbolo de capacitor. Entonces posicionamos en ese punto nuestro selector y las borneras a utilizar son la de común y esta que está a la derecha, ya que aquí también podemos observar el símbolo del capacitor. Antes de iniciar la medición debemos cortocircuitar los terminales del mismo, ya que recordemos este es un elemento que acumula energía. Para la medición tenemos que colocar nuestras sondas de medida en cada uno de los terminales, teniendo cuidado de no tocar ambos terminales con nuestro cuerpo. Podemos observar que el valor medido es de 4,060 microfaradios. Por último, vamos a realizar la medición de resistencia eléctrica. Aquí podemos observar distintos tipos de resistencia. Estas tenemos aquí, son resistencias fijas y esta es una resistencia variable, también conocida como reóstato. Su característica es que el valor se mantiene fijo entre extremos, pero la resistencia entre extremos y medio varía dependiendo de la posición en la que se encuentra nuestra perilla. El valor generalmente viene indicado en la parte posterior y podemos leer 10K, es decir, esta es una resistencia que tiene un valor fijo entre sus extremos de 10 kiloohmios. En cuanto a estas resistencias podemos ver que tienen bandas de colores y para determinar su valor debemos guiarnos por el código de colores. En este caso el color amarillo vale 4, el color naranja vale 3, el negro vale 0 y el dorado nos indica un valor de tolerancia. Las dos primeras bandas son cifras significativas, la tercera es valor multiplicador y como ya mencionamos, el último nos da la tolerancia. Para este caso, nuestras dos cifras significativas serían 4 y 3, 43. Al negro corresponde el valor de 0, es decir, nuestro factor multiplicador va a ser 10 a la 0, es decir, la unidad, y nuestra tolerancia del 5%. Esta es una resistencia cuyo valor nominal es de 43 ohmios. También tenemos este tipo de resistencia en donde el valor viene indicado de forma numérica. Si nos fijamos, aquí tenemos indicado un 0.4 omega y la tolerancia que es de 1%. Es decir, esta es una resistencia de 0,4 ohmios. Para la medición de la resistencia debemos utilizar un ómetro. En este caso vamos a utilizar este multimedidor y vamos a posicionar nuestro selector en la posición en que se nos indica el símbolo omega. Las borneras que vamos a utilizar son la de común y la de la derecha, ya que aquí podemos observar el símbolo de omega. La medición de la resistencia eléctrica se realiza de forma similar a la medición
de capacidad. Para ello vamos a medir esta resistencia que, como hemos deducido, su valor nominal es de 43 ohmios. Entonces colocamos una de las sondas de medición en un terminal y la otra sonda en el otro terminal, teniendo cuidado de no tocar ambos terminales con nuestro cuerpo. Podemos observar que la lectura es de 44,8 ohmios, es decir, se encuentra dentro de la tolerancia que nos indica el fabricante.